Ya, vamos a iniciar. Muy buenas tardes. Continuamos con las conferencias del día de hoy. Tenemos el gusto de presentar a la doctora Gabriela Chacón, especialista en medicina interna, la cual abarcará el tema de reanimación cardiopulmonar. Recuerden que podrán realizar sus preguntas en el chat de Zoom y los videos estarán en YouTube. Sin más que agregar, le damos la bienvenida, doctora. Muchas gracias Karen, buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Me han pedido que tratemos el tema de la reanimación cardiopulmonar, que hoy por hoy pues es un tema que deberíamos de aprender a manejarlo todos, la verdad. Entonces, he tratado de, yo creo que ya todos ustedes están un poco familiarizados con el tema de la reanimación cardiopulmonar. La mayoría seguramente ya ha hecho los cursos BLS, ACLS, el soporte vital básico, ¿verdad? Y el soporte vital avanzado. Entonces, yo únicamente he hecho un resumen de lo que propone la AJA o de la última guía de la revisión 2021, que es la que está hoy por hoy en boga, ¿no? Entonces vamos a abordarla. Como ustedes saben, este tema de la reanimación cardiopulmonar es un tema ya antiguo, ¿verdad? Más o menos en la década de 1700, eh, se, se reanimaba o se apoyaba a los pacientes ahogados con la respiración boca a boca. Luego, en el año como que de 1900, ya alguien practicó las compresiones torácicas para apoyar a un paciente sin signos vitales. Y estas dos acciones fueron motivo de atención de los integrantes de la AJA y se fundó en ese entonces la AJA, que es la American Heart Association, que es la punta de lanza para abordar la reanimación cardiopulmonar. Por eso, cuando ustedes hacen alguna actualización médica, siempre estamos viendo que quien esté recomendando esas guías sea la American Heart Association. Entonces nosotros hemos hecho una revisión de estas guías, ¿no? Como ustedes saben, el paro cardiorrespiratorio es una situación crucial entre la vida y la muerte, ¿verdad? Entonces, el pronóstico de un paciente que tiene un paro cardiorrespiratorio es directamente proporcional a la preparación del equipo médico que va a abordar o que va a ayudar a ese paciente y es inversamente proporcional al periodo de tiempo entre el paro y el inicio de la reanimación cardiopulmonar. Por lo tanto, es muy importante que nosotros actuemos de una manera eficaz, pero sobre todo de una manera temprana, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, ¿verdad?, a revisar la guía, el BLS, ¿sí?, que es el soporte vital básico, que no únicamente está dirigido al personal médico, ¿verdad? No únicamente está dirigido a, a médicos o a enfermeras, ¿verdad? Sino que está dirigido a la población entera. Es decir, cualquier persona debería recibir esta capacitación porque esta capacitación es un soporte vital básico extrahospitalario, ¿ya? Es decir, puede ocurrir en cualquier escenario y sería importante que alguna persona esté capacitada para poder responder delante de esta emergencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el paro, ¿verdad? ¿Cómo reconocemos a un paciente que está en paro cardíaco? No responde al llamado. Ustedes se acercan a la víctima en quien están sospechando que tiene una parada cardiorrespiratoria. Se fijan en su tórax y el tórax no se levanta. Entonces asumimos que el paciente no respira y podemos acercarnos y palpar su pulso carotídeo, pues, y sentimos, ¿verdad? O tenemos la percepción de que no hay pulso. Entonces, ese es un paciente que está en un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Entonces, no responde al llamado, ustedes le dicen, señor, señor, no responde al llamado, no respira porque no levanta el tórax y a la percepción tampoco tiene pulso. Ese paciente está evidentemente en un paro cardiorrespiratorio, lo que antes decíamos ver, oír y sentir,
¿verdad? Para poder identificar o reconocer al paciente que está en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, habíamos dicho, ¿verdad? Que los escenarios son diferentes, ¿verdad? Y la cadena de supervivencia es diferente. Si el paciente está fuera del hospital y si el paciente está dentro del hospital. Y entonces acá tenemos los pasos a seguir cuando vamos a abordar a una víctima que está en un ambiente extra hospitalario. De eso es lo que se encarga el BLS, ¿ya? Acuérdense de eso. En cambio, la ACLS trata ya de reanimar a la víctima en un entorno intrahospitalario, en donde obviamente los escenarios son completamente diferentes, asumiendo que en el segundo escenario el paciente va a estar mejor manejado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ven una víctima en el supermercado, una víctima fuera del hospital, ¿verdad? Y lo primero está en reconocer. Ven una víctima que está en el piso, ¿verdad? Que está en el suelo, ustedes se le acercan, le llaman, el paciente o la persona no responde, no tiene pulso, no levanta el tórax, evidentemente ese paciente está en un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué tiempo tienen ustedes para identificar que este paciente está en un paro cardiorrespiratorio? Entre 5 y 10 segundos. No podemos tardar más de ese tiempo porque ya estamos diciendo que el pronóstico de estos pacientes depende mucho de cuán temprana se inició la reanimación cardiopulmonar. Entonces, hemos reconocido que el paciente está en paro e inmediatamente cuando reconocemos que el paciente está en paro, activamos el sistema de emergencias médicas. En este caso, nosotros llamamos al 911, ¿verdad? E inmediatamente pedimos un DEA. Siempre va a estar otra persona con nosotros o de pronto alguien se acerca al sitio del siniestro y entonces nosotros podemos decir, ayúdeme a llamar al 911 o llamamos nosotros mismos y de pronto estamos solos, ¿verdad? Las guías sugieren active el altavoz, marque el 911 para que usted no demore en qué, en el siguiente paso que son la realización de las compresiones torácicas de alta calidad. Ya vamos a ver qué significan de alta calidad. Pero estos pasos son inmediatos, ¿sí? Reconocemos a la víctima, activamos el sistema de emergencias. Ustedes no pueden empezar a reanimarlo al paciente, a darle compresiones torácicas si antes no pidieron ayuda, si antes no llamaron al 911, ¿verdad? Pero tampoco pueden retrasar las compresiones por estar llamando al 911. Por eso es que la sugerencia es de que si hay alguien más en el escenario, pídanle a esa persona que ayude a localizar o a reportar el caso al 911. Ahora, algo que se hace común en otros países es pedir el DEA, ¿sí? Pedir un desfibrilador externo automático. Estos DEA deberían de estar localizados al igual que los extintores. Si nosotros visitamos algún centro comercial, algún centro de recreación, vamos a encontrar en todos esos servicios un extintor, ¿verdad? La idea es que los DEA también estén tan a la mano como los extintores, ¿sí? En otros países sí se lo hace, creo que nosotros todavía estamos un poco limitados en ese sentido, ¿sí? Pero no por eso no debemos asumir que no hay el DEA. Ustedes reconocen al paciente, activan o llaman al 911 e inmediatamente piden un DEA. Tráiganme un DEA. La persona que llama al 911 dicen, hay un paciente en paro cardiorrespiratorio. Entonces, el ECU tiene que avanzar con un DEA, ¿verdad? Hacemos las compresiones torácicas de alta calidad y el siguiente paso es la desfibrilación temprana con el desfibrilador externo automático, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo lo utilizamos también a este desfibrilador. Realmente es un aparato pequeño porque el que se usa para el medio extrahospitalario tiene funciones básicas, que es un botón de encendido y un botón de descarga. Y este DEA les va explicando cómo ubicarlo, cómo utilizarlo. Ustedes lo único que tienen que hacer es obedecer lo que el DEA va diciendo, ¿ya? Entonces, cuanto antes, después de las compresiones torácicas, cuanto antes llegue el DEA, inmediatamente llega el DEA, no importa en qué ciclo estemos, suspendemos las compresiones torácicas y desfibrilamos al paciente, ¿ya? El siguiente paso es el transporte de la víctima, ¿sí? Acá la recomendación es transportarle a la víctima a un centro seguro, ¿sí?
Por ejemplo, se me ocurre que ocurrió un incidente por el Supermaxi, ¿sí? Y ustedes quieren trasladarlo al paciente rápidamente y entonces dicen, lo voy a llevar al centro de salud de la Pradera. Yo diría no. No, la recomendación es llévenlo a un centro de atención hospitalaria en donde se le pueda dar al paciente lo que él necesita. Entonces, aunque me quede más lejos el Hospital Isidro Ayora o el Hospital del Seguro, tengo que llevarlo al paciente a ese lugar, porque yo sé que allí voy a encontrar un cardiodesfibrilador, voy a poderlo intubar al paciente y sobre todo voy a acceder a un área UCI posteriormente. Si yo lo llevo al centro de salud, no lo voy a poder intubar, probablemente no haya un DEA, probablemente no haya un coche de paro y retraso más la asistencia de ese paciente. Entonces, el transporte a un lugar adecuado también es muy importante y en la revisión 2021 AJA se está haciendo mucho énfasis en los cuidados postparo, que también vamos a detallarlos posteriormente. Miren ustedes en cambio cómo es la cadena de supervivencia intrahospitalaria. Intrahospitalaria, yo sé que cuando hospitalizo a un paciente, el paciente por sus comorbilidades, por su patología de ingreso, es un paciente que yo tengo que vigilar, que yo tengo que observar y que yo como médico puedo prever y decir, caray, este es un paciente tan grave, ¿verdad? Que pudiera hacer una parada cardiorrespiratoria. Entonces, lo estoy vigilando, ¿verdad? Lo estoy, seguramente está ya en una área crítica, puede ser en el área de emergencia, puede estar en el área de UCI o puede estar en cualquier servicio de hospitalización, ¿verdad? Pero yo en el primer paso, en la cadena intrahospitalaria, estoy vigilando a este paciente, ¿sí? Y cuando yo identifico que el paciente ha hecho una parada cardiorrespiratoria, activo la alarma. Casi en todos los hospitales hay un código, ¿verdad? Que sirve para reconocer el paro y que sirve para que la gente de salud, los médicos o las enfermeras, cuando escuchan la palabra código azul, que es el código general para identificar al paro cardiorrespiratorio, acuden hacia el lugar donde se está produciendo el código azul y cada uno cumple los roles que ya vamos a mencionar, ¿verdad? Entonces, activamos la alarma, en este caso ya no llamamos al 911, sino que decimos código azul y enseguida, cuando uno dice código azul, alguien viene con el coche de paro. ¿Por qué? Porque la persona que identificó el paro inmediatamente empieza con las compresiones torácicas de alta calidad. Inmediatamente viene el DEA, se desfibrila a ese paciente y entramos a lo mismo que serían los cuidados post-paro, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que cambia es el inicio de la cadena. Ahora, ¿cuál es la técnica correcta para las compresiones torácicas? ¿Ya? Colocamos la eminencia tenar o hipotenar de la mano sobre la mitad del esternón a nivel intermamilar. Es decir, estamos con la línea mamilar y identificamos el punto medio del esternón, colocamos la eminencia tenar e hipotenar directamente sobre esa región y o si no, 2 traveses de dedo por encima del apéndice cifoides. Ese es el sitio donde vamos a comprimir directamente con eminencia tenar e hipotenar. Luego montamos la mano no dominante sobre la dominante, porque la dominante es la que va a ir directamente sobre el esternón. Montamos la mano no dominante, los brazos completamente rectos, los hombros perpendiculares a los brazos, ¿verdad? Y empezamos a hacer las compresiones que tienen que ser de alta calidad. El movimiento no lo realizo con los brazos, porque si ustedes realizan el movimiento con los brazos, están flexionando la articulación del codo y esa no es una compresión de alta calidad. El movimiento lo realizo con el tronco de tal manera que mis brazos nunca se flexionan. Eso es una compresión de alta calidad. Cuando empezamos ya hacer las compresiones con la técnica correcta, ¿verdad? Las compresiones tienen que ser muy rápidas, entre 100 y 120 compresiones por minuto. Las guías recomiendan el uso de un metrónomo, que es una aplicación que ustedes la pueden bajar en su celular y ustedes le programan allí el ritmo de las 100 compresiones y van comprimiendo con el ritmo del metrónomo. Eso se está haciendo actualmente.
La compresión que ustedes están haciendo sobre el esternón tiene que ser fuerte, por lo menos entre 5 y 6 centímetros de profundidad. Pero el éxito también está en que cuando ustedes comprimen, observen que el tórax se expanda. Cuando nosotros observamos que el tórax se expanda, sabemos que aunque estamos comprimiendo el tórax, también estamos ayudando en la ventilación del paciente si es que no tenemos un dispositivo para ventilarlo, ¿verdad? La recomendación es evitar hiperventilar a este paciente porque la hiperventilación barre el CO2, es decir, disminuye los niveles de CO2 y esos niveles de CO2 bajos disminuyen, hacen vasoconstricción, sobre todo vasoconstricción cerebral, y con esa vasoconstricción cerebral hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral y las consecuencias posteriores en la función neurológica. Por lo tanto, evitar hiperventilar es muy importante. Si yo tengo ya una bolsa y máscara para poder hacer la ventilación, la recomendación es tal cual como dice aquí. Doy 30 compresiones y en la compresión número 30 doy 2 ventilaciones. No estoy hiperventilando al paciente. Otra recomendación importante es cambiar de reanimador cada 2 minutos. ¿Sí? Entonces, cada ciclo tarda 2 minutos. Entonces, llega una persona, hace su ciclo de 30 compresiones con 2 ventilaciones, ¿verdad? La hace durante 2 minutos y cambiamos de reanimador. Hay veces en que en las emergencias, por ejemplo, alguien dice, no, sí avanzo, sí. No, 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 no. La guía es clara. Aunque la persona diga que sí avanza, debemos cambiar el reanimador porque de pronto el reanimador no siente la fatiga, y esto es un tema de mucha actividad física, ¿verdad? De mucha presión, de fuerza muscular, ¿verdad? Entonces, es recomendable cambiar de reanimador porque como esta actividad agota, lo que nosotros necesitamos es que las compresiones siempre sean de alta calidad, ¿ya? Un consejo para realizar todas estas, la técnica de las compresiones es disminuir el tiempo de las interrupciones. ¿Sí? Es decir, lo que conversábamos al principio. Yo no, de pronto marqué al 911 y no me contestan. Sigo insistiendo y nadie me contesta, ¿verdad? No, no puedo perder ese tiempo, ¿sí? Marco al 911, pongo el altavoz y inmediatamente inicio mis compresiones. Perfecto, vamos a cambiar de reanimador, no hay otro reanimador, pues entonces me tocará seguir. El tema es de que acortemos el tiempo de las interrupciones lo más posible, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a comprimir? ¿Hasta cuándo? Ya sabemos que tenemos que hacer 2 minutos, el ciclo dura 2 minutos, en esos 2 minutos hacemos 5 compresiones, 2 ventilaciones, 5 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Hasta cuándo hacemos eso? Hasta que palpemos pulso o hasta que llegue el DEA. Llega el DEA y no importa si estoy en el ciclo 3, suspendo las compresiones y inmediatamente desfibrilo. Pasa la desfibrilación e inmediatamente inicio nuevamente las compresiones torácicas si mi paciente todavía no ha recuperado la circulación espontánea. Entonces, como estamos hablando del DEA, vamos a ver cómo funciona este DEA. La guía dice, obtenga el DEA lo más pronto posible y hágalo en máximo 5 minutos. Como digo, pues nosotros estamos un poco lejos de que esa realidad ocurra, sobre todo en la parte extrahospitalaria. Dentro del hospital realmente el DEA tiene que estar, en cuanto usted dijo código azul, el DEA tiene que estar ya a su lado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejamos el DEA? Miren, es el del desfibrilador externo automático es sencillo y es básico. Por eso digo que no debería darnos temor manejarlo en cualquier medio extrahospitalario, porque el DEA es muy amigable, les va diciendo exactamente lo que tienen que hacer. Entonces, identificamos y oprimimos el botón de encendido, pues que eso es un símbolo universal, ¿verdad? Identificamos cuál es el botón de descarga y este es el símbolo universal también para la descarga. Ustedes lo pueden ver aquí, el rayo es la descarga. Ubicamos los parches adecuadamente porque este viene con parches, pero el mismo DEA les va diciendo, ubiquen el primer parche debajo de la clavícula derecha, como lo muestra la gráfica,
y el siguiente parche lo ubicamos a nivel del ápex, ¿ya? Conectamos los electrodos a la parte posterior del DEA y realizamos la descarga. El DEA les va diciendo exactamente todo lo que tienen que hacer. Entonces, miren, esta es la secuencia del inicio del RCP con DEA. Identificamos la víctima, activamos el sistema de emergencias, obtenemos el DEA, empezamos las compresiones, instalamos el DEA tal como lo acabamos de ver y desfibrilamos al paciente, ¿verdad? Desfibrilamos al paciente y nuevamente iniciamos con las compresiones cardiotorácicas de alta calidad, como estábamos mencionando. Ahora, ¿qué decir de las ventilaciones? Ya dijimos en una recomendación general, no lo hiperventile el paciente. Hay muchos efectos deleterios en el paciente respecto de la hiperventilación. Entonces, no lo hiperventile al paciente. Ahora, hay dos escenarios. Aquí también debemos hacer esta consideración. Uno es el paciente que está en paro respiratorio y el otro es el paciente que está en paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? El paciente que está en paro respiratorio no levanta su tórax, ¿sí? Pero si yo le palpo el pulso, lo puedo percibir, ¿verdad? Y es un paciente que de pronto puede o no puede responder al llamado. ¿Qué pacientes hacen paro respiratorio? Generalmente por cuerpos extraños, ¿verdad? Pudiera ser. Si ustedes identifican a un paciente en paro respiratorio, vamos a utilizar este dispositivo al que no le vamos a llamar AMBU, por favor, le vamos a llamar correctamente y es un dispositivo de bolsa y máscara, ¿verdad? O lo conocen como el VM, bolsa, válvula, máscara, ¿verdad? Y ese dispositivo en la parte posterior esta manguerita, ¿verdad? Está conectada directamente a una fuente de oxígeno, obviamente, ¿no? Entonces, el paciente no tiene pulso, ya habíamos dicho, y empezamos a hacer las ventilaciones con este dispositivo, si es que disponemos de este dispositivo. Una ventilación se realiza cada 5 o cada 6 segundos. Esto por 2 minutos. Miren que si es que identifico que el paciente está en paro respiratorio, no tengo para qué comprimir el tórax, porque estoy asumiendo que el paciente tiene circulación espontánea, tiene pulso, ¿verdad? Entonces, esto yo lo hago únicamente con el paciente que está en paro respiratorio. Doy una ventilación de presión, es decir, hago presión positiva con la bolsa, ¿verdad? Cada 5 o cada 6 segundos por 2 minutos. Y verificamos que el tórax se expanda. Nosotros hacemos una presión positiva y vemos cómo el tórax de la víctima se expanda. Si el tórax no se expande, no estamos haciendo una ventilación adecuada y debemos modificar seguramente la posición de nuestra víctima. Ahora, para que ustedes estén más seguros, ¿verdad? De cada 5, cada 6 segundos una ventilación, pueden ir contando 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 y hago una ventilación. Y nuevamente, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 y hago otra ventilación. Entonces, 5 a 6 ventilaciones. Permeabilizamos la vía aérea, como digo, si es que el paciente tiene algún cuerpo extraño, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la ventilación en el paro cardiorrespiratorio? En el paro cardiorrespiratorio, ya vimos que el paciente no responde, el paciente no respira y el paciente no tiene pulso, ¿verdad? Entonces, la técnica correcta para hacer la ventilación, ustedes saben que la mascarilla es una mascarilla que tiene forma triangular. El vértice de este triángulo debería ir sobre el dorso de la nariz y la base debería de ir apoyada sobre el mentón de la víctima. Entonces nosotros hacemos la denominada técnica con letra C y letra E. Letra C, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, ¿sí? La hacemos con nuestros 2 dedos porque tenemos que hacer un sello en la mascarilla sobre el mentón del paciente y hacemos una letra C. La voy a hacer así al revés. Y E, porque con estos últimos 3 dedos, ¿verdad? Hacemos como una E y es para posicionar el mentón del paciente. Por eso se llama la técnica de la letra C y la letra E. Eso a mí me puede asegurar
de que yo voy a dar una correcta ventilación al paciente. Insisto, si ustedes ventilan y el paciente no expande el tórax, la técnica no es la adecuada, no están ventilando bien. Entonces siempre con mis dos dedos, pulgar e índice C, y con mis tres últimos dedos, letra E. Entonces la C me sirve para sellar y la E me sirve para posicionar, para llevarlo al paciente en posición de olfateo. Cuando ustedes están en casa o cuando hay algún olor agradable o desagradable, ustedes hacen, entonces extienden o hiperextienden el cuello. Esa es la posición de olfateo. Entonces eso es lo que yo hago con mis tres últimos dedos. Elevo o hiperextiendo el cuello. Cada ventilación dura un segundo cuando el paciente está en paro cardiorrespiratorio y es lo que ya vimos. 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos por 2 minutos. El RCP puede ser con un solo reanimador o puede ser con 2 reanimadores. Con un solo reanimador, si es que yo tengo bolsa, válvula, mascarilla, el algoritmo es identificarlo al paciente, activar la alarma, marcar el 911, el celular en altavoz e iniciar los ciclos con compresiones, ¿verdad? Lo que habíamos dicho, 30 compresiones por 2 ventilaciones durante 2 minutos aproximadamente. Pero ¿qué pasa si es que ustedes no tienen la bolsa, válvula, mascarilla? Hacemos exactamente lo mismo. Y no damos ventilación. Iniciamos las compresiones durante los 2 minutos, ¿verdad? Pero sin la ventilación. Es decir, como que omitimos, hacemos 30 ciclos y 2 ventilaciones, no hay ventilación porque no tenemos AMBU. Asumimos también, como ya habíamos conversado, que el hecho de hacer una compresión torácica de alta calidad ayuda también a que el paciente pueda ventilar. Entonces, posicionarlo bien al paciente. Si yo no tengo bolsa, mascarilla, iniciamos las compresiones por 2 minutos. Es decir, aquí no hay ciclos. Aquí no hago 32, sino que sigo las compresiones, ¿verdad? Durante los 2 minutos y obviamente en esos 2 minutos estoy solo, entonces no tengo con quién cambiar. El RCP con 2 reanimadores, el reanimador 1 activa el sistema de emergencias, llama al 911, trata de obtener el DEA y mientras el reanimador 2 está haciendo ya las compresiones torácicas y las ventilaciones, luego se intercambian los papeles y el objetivo siempre va a ser el mismo. 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos, cada 2 minutos cambio de reanimador. Hasta aquí, no sé si es que hay alguna pregunta. No, doctora, continúe nomás. Ya. Entonces, la cadena de supervivencia en el manejo extrahospitalario, como ya habíamos indicado y voy a volver a repetir. Reconocemos a la víctima, activamos la alarma, ¿verdad? Lo que dentro del hospital sería un código azul. Empezamos el RCP de alta calidad con las compresiones torácicas. Iniciarlas antes de 2 minutos del colapso, pues bueno, las tenemos que iniciar cuando nosotros nos encontramos con la víctima y como digo, no nos podemos tardar entre más de 10 segundos para identificar que la víctima está en paro. Desfibrilamos. La desfibrilación ha dado mayor sobrevida de estos pacientes. El soporte vital avanzado es el traslado del paciente hacia un lugar adecuado para el restablecimiento de las funciones vitales de este paciente, los cuidados posparo y lo nuevo de esta guía 2021 es este peldaño, que es el peldaño de la recuperación, en el cual ya vamos a detallar, ¿no? A ver de qué nomás, en qué consiste. Y entonces ahí hemos concluido el soporte vital básico, ¿sí? El que tendríamos que hacerlo la totalidad de las personas, conozcan o no conozcan de salud, ¿verdad? Y dejar de hacer eventos tan ridículos como alarle el dedo al paciente, como mojarlo, como darle agua, como
apretarlo fuertemente y bueno, ustedes saben la serie de eventos o de cosas que las personas pueden realizar cuando se encuentran delante de una tragedia de esta magnitud. Entonces lo importante sería que el mayor número de personas pudieran recibir esta capacitación. Ahora sí, ya viene algo como que es más competencia de nosotros, ¿verdad? Más competencia del personal médico, del personal de salud. Entonces es el ACLS que ha hecho el soporte vital avanzado, que ha hecho algunas recomendaciones. Respecto de la guía anterior, hay algunos cambios, ¿verdad? O no cambios, sino hay algunas modificaciones que han elevado el grado de recomendación para la presente guía. Número 1, la AJA dice que las ayudas visuales hacen que el escenario de la reanimación sea más efectivo en emergencia o fuera del hospital. Entonces ellos recomiendan ayudarnos de material visual en las áreas de emergencia, en las áreas de hospitalización, en las áreas de terapia intensiva, porque al tener un medio visual podemos hacer bien los pasos de la reanimación. Saltarnos o alterar uno de estos pasos realmente puede complicar muchísimo el pronóstico del paciente. Por eso es que la AJA dice, sería interesante que para de pronto al calor del evento podemos omitir o podemos alterar el orden del flujograma y entonces nos facilitaríamos el proceso con ayudas visuales. Lo segundo dice enfatizar la importancia del inicio temprano del RCP por parte de los reanimadores LEGO. Los reanimadores LEGO, por ejemplo, en un hospital, los reanimadores LEGO vendrían a ser los auxiliares de enfermería, vendrían a ser las personas de limpieza, las personas de hotelería, las personas de administración, ¿verdad? Esos son los reanimadores LEGO, es decir, que la capacitación tiene que ser no solamente para el personal médico, sino para todo el personal de la institución. Y entonces, si es que una persona, se me ocurre de estadística, está asignando un turno para un paciente y el paciente se desploma, qué importante que esa persona de estadística identifique el paro e inicie la reanimación. Entonces, esos son los denominados reanimadores LEGO, es decir, que una persona ajena al tema de la salud pudiera realizar un proceso de reanimación o pudiera iniciarlo adecuadamente. El tercer punto que dice la AJA en esta nueva guía es la administración temprana de adrenalina. Ya vamos a ver, ¿verdad? Más adelante, para nosotros administrar la adrenalina, la adrenalina se debe administrar en los dos escenarios. En los pacientes que tienen ritmo desfibrilable y los que no tienen ritmo desfibrilable, ¿ya? Pero miren lo que dice la AJA acá. Los pacientes que tienen ritmo desfibrilable se debe administrar la adrenalina después de la segunda descarga. Acuérdense, compresiones torácicas, pero viene el DEA y entonces desfibrilo a mi paciente. ¿Cuándo yo debo administrar la adrenalina? Si el paciente tiene un ritmo desfibrilable, lo debo administrar en la segunda descarga. Pero si mi paciente tiene un ritmo no desfibrilable, lo utilizo de entrada, ¿sí? Entonces, no me espero a la segunda descarga, sino que inmediatamente administro la adrenalina o la epinefrina en la dosis de 1 miligramo. Eso dice la guía. 4. Retroalimentación audiovisual en tiempo real como medio para mantener la calidad del RSP. Entonces, nuevamente está recomendando los medios visuales. Acá hace una importante sugerencia o recomendación respecto al uso del metrómetro para poder hacer las compresiones torácicas en el tiempo adecuado. 100 a 120 por minuto durante los 2 minutos. La otra recomendación es medir continuamente la presión arterial y en los casos en los que se disponga, medir el dióxido de carbono al final de la expiración, el denominado ETECO, ¿ya? Es decir, el CO2 al final de la expiración. Este es un capnógrafo, ¿verdad? Algunas instituciones, o mejor dicho, algunas salas de emergencia sí los tienen.
Nosotros no los tenemos en el Hospital Isidro Ayora, los tenemos en la sala de emergencia, no. En la sala de UCI sí hay capnógrafos y estos capnógrafos están conectados en el ventilador mecánico. Entonces, para eso necesitamos obviamente que el paciente ya esté intubado para poder tener una onda de capnografía que nos mida el ETECO que nosotros decimos, ¿verdad? Entonces, medir el dióxido de carbono al final de la expiración es muy importante y es pronóstico, ¿verdad? Si es que el ETECO del paciente que estamos reanimando está en menos de 10 milímetros de mercurio, seguramente el paciente va a fallecer, ¿sí? Si el ETECO está por sobre 12, el paciente tiene mejor pronóstico y pues tenemos que seguir y seguir con la reanimación. Y cuando el ETECO del paciente marque 35, es porque el paciente ha recuperado ya su circulación espontánea y seguramente el paciente ya salió del paro. Entonces es muy importante que un paciente pueda contar, así como le ponemos en el dedo un oxímetro, pueda también tener un capnógrafo, ¿ya? La otra recomendación es no hay mejoría con descargas seriadas ni con uso de varios dispositivos, ¿ya? Entonces, antes se pensaba, ¿verdad?, que mientras más descargas yo le pueda dar al paciente, seguramente va a ser más efectiva la reanimación de este paciente o seguramente el paciente iba a recuperar más pronto su circulación espontánea, pero ya se ha documentado que no es así. Tampoco ha resultado efectivo cardiodesfibrilarlo al paciente con un dispositivo y luego con otro diferente, ¿verdad? No, la recomendación siempre va a ser que hay que desfibrilar cada 2 minutos, pero siempre sobre el ritmo desfibrilable. La séptima se refiere a la vía vascular y hace referencia a que se va a preferir siempre una vía intravascular, es decir, una vía periférica venosa antes que la vía intraósea. Pero si es que ustedes no alcanzan a tener una vía vascular en 30 segundos, entonces pues toca la vía intraósea, ¿verdad? Así como lo vemos aquí en este gráfico, que es algo que ya casi no se usa, realmente yo no he visto utilizar una vía intraósea, pero pudiera llegar el caso si el paciente de pronto está muy chocado, si ya está totalmente colapsado y no alcanzo a canalizar una vía, ¿verdad? Entonces, para no demorarme más, sería recomendado utilizar una vía intraósea. Eh, lo que nosotros recomendamos actualmente es un catéter periférico venoso que tiene que ser corto y de grueso calibre para poder administrar la medicación durante el proceso de la reanimación. Acá está en el punto 8 los cuidados post-reanimación, es decir, una monitorización extrema de este paciente. Todo paciente que hace paro cardiorrespiratorio tiene prioridad 1 para ingresar a una unidad de terapia intensiva y los cuidados post-paro deben darse en una unidad de terapia intensiva y no hay otra. Si el paciente recuperó su circulación espontánea y en 10 minutos está como que estable, la presión arterial media está mayor de 70, tiene una frecuencia cardíaca en ritmo sinusal a 80, está saturando 95%, tiene un Glasgow de 15-15, bueno, entonces lo puedo mandar a piso. No, el paciente no se puede ir a sala general, el paciente post-paro tiene que manejarse en un área de terapia intensiva. Ahora, miren ustedes qué pasa con esta recomendación extra, que bueno, ya no es tan nueva, la temperatura del paciente. El paciente post-paro que ya recuperó la circulación espontánea, pero que sigue sin obedecer órdenes, es decir, ya la presión arterial se estabilizó, la frecuencia cardíaca se estabilizó, pero el paciente no recupera la conciencia. La sugerencia, la recomendación es someterlo a una hipotermia terapéutica de 32 a 36 grados, esto las siguientes 24 horas después del paro. Eso en teoría ayudaría a mitigar un poco las complicaciones neurológicas posteriores de este paciente. El manejo neurológico multimodal se convierte en algo fundamental en el pronóstico del paciente posparo y esto implica que las personas que intervienen en este paciente que hizo un paro cardiorrespiratorio cada día son más: psicólogos, neurólogos, rehabilitación física, es decir, hay todo un equipo para poder realizar los cuidados
posparo en estos pacientes. La siguiente recomendación es que los pacientes deben contar con una evaluación y un apoyo formal para poder abordar sus necesidades físicas, cognitivas y psicosociales. Esto en énfasis igual a los cuidados posparo, es decir, un equipo multidisciplinario para poder insertar a este paciente nuevamente en la sociedad. El debriefing se refiere a el equipo de salud que hizo la reanimación con o sin éxito debe hacer una retroalimentación, ¿verdad? Del escenario de la reanimación. Es decir, tuvimos o no tuvimos éxito, el debriefing se refiere a que el equipo de salud tiene que retroalimentar los sucesos para poder disminuir las complicaciones cuando estemos delante de otro escenario similar, sobre todo cuando en esta reanimación han intervenido los reanimadores legos. Entonces, la retroalimentación siempre va a ser una recomendación importante para poder fortalecer el proceso asistencial de estos pacientes. Entonces, vean ustedes la cadena de supervivencia intrahospitalaria, el reconocimiento temprano, la activación o la alerta del código azul, el RCP de alta calidad con compresiones torácicas, la desfibrilación, los cuidados posparo y este último punto que es la recuperación de ese paciente. ¿Ya? Ahora, habiendo detallado los cambios o las modificaciones actuales de esta guía, vamos a empezar con el algoritmo del paro cardíaco en el hospital, es decir, la reanimación avanzada en los pacientes adultos. Entonces, estamos en el escenario de que hemos identificado a un paciente que hizo un paro cardiorrespiratorio dentro del hospital, independientemente en el área en la que este paciente se encuentra. Ustedes ya saben cómo identificarlo, si el paciente está en paro, ¿verdad? Ya saben que después de que el paciente esté en paro, inmediatamente activamos la alerta código azul, ¿verdad? Y cuando uno dice código azul, el equipo viene con un DEA, que eso tiene que ser algo inmediato y viene con el coche de paro, ¿verdad? Ustedes vieron la víctima y empezaron inmediatamente el RCP. Este paciente seguramente va a necesitar oxígeno, eso es mandatorio, y conectamos el monitor que el mismo desfibrilador tiene otro modo que es monitor, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es, acuérdense que aquí ya estamos dentro del hospital, ¿sí? Entonces, acá ustedes empezaron las compresiones torácicas de alta calidad, pero el DEA no tarda más allá de 5 minutos en el coche de paro porque están en el hospital. Entonces, obtuvieron el DEA, llega el DEA inmediatamente y ustedes le conectan las paletas, ¿verdad? Acuérdense siempre que el uno va debajo de la clavícula derecha y el otro en el ápex del corazón, ¿verdad? Colocan las paletas y empiezan a ver el ritmo del corazón que tiene el paciente, el ritmo cardíaco que tiene el paciente. Porque habíamos dicho que el paciente puede tener un ritmo desfibrilable y un ritmo no desfibrilable, ¿ya? Entonces, miren lo que dice este algoritmo. ¿El paciente tiene un ritmo desfibrilable? Sí. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? Son solamente estos dos. Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. ¿Y cuáles son los ritmos no desfibrilables? La asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. ¿Ya? Entonces, ustedes ya hicieron todo bien, lo van a descargar al paciente y entonces antes de descargarlo al paciente, que esto es algo que ustedes sí lo pueden hacer en el hospital, si es que ustedes obtuvieron el DEA fuera del hospital, aun cuando ustedes vean el ritmo del paciente, que realmente el DEA externo es tan básico que no les va a permitir ver el ritmo, ustedes lo van a descargar a ese paciente. Pero acá, antes de descargarlo, ustedes tienen que identificar si lo puedo desfibrilar o no lo puedo desfibrilar de acuerdo al ritmo que este paciente tenga, y esto es algo que no nos vamos a olvidar. Lo desfibrilo cuando tiene taquicardia ventricular y cuando tiene fibrilación ventricular, y para que no se olviden, precisamente les he traído estas imágenes, ¿verdad? La fibrilación ventricular, miren, como ustedes se pueden dar cuenta, un trazado desordenado, un trazado caótico, un trazado irregular, ¿verdad?
es una fibrilación ventricular. Acá ustedes se preguntan, ¿hay o no hay QRS? Entiendo que hoy día van a ver la interpretación también del electrocardiograma y eso es algo fundamental cuando uno valora el EKG. ¿Hay o no hay onda P? ¿Hay o no hay QRS? ¿Verdad? En este caso vamos a fijar nuestra atención en el QRS. Hay QRS y bueno, y uno dice aquí no hay ni P ni QRS, ¿verdad? No puedo ver nada, como digo, es un ritmo caótico. Entonces la respuesta es no. Si no hay un QRS normal, el paciente puede estar en una fibrilación ventricular, que es, insisto, un ritmo de paro desfibrilable. Si el paciente está en fibrilación ventricular, yo sí lo puedo descargar al paciente, ¿ya? O sea, sí lo puedo desfibrilar. Ahora, de esta fibrilación ventricular hay dos variedades que pueden ser la fina, miren ustedes que es el trazado que está aquí, muy irregular. Alguien diría puede ser asistolia, pero bueno, aquí se trata de una fibrilación ventricular fina o puede haber una fibrilación ventricular gruesa que como ustedes pueden deducirlo fácilmente, visualmente da esa imagen, ¿no? Algo fino, algo grueso, pero insisto, un trazado electrocardiográfico donde no hay onda P, donde no hay QRS, que es un trazado caótico, que es desordenado, que es irregular, que yo puedo decir que estos son los QRS que son anchos, ¿verdad? Ese ritmo de paro sí se desfibrila. Pero puede ser que encontremos este ritmo de paro. Miren, me pregunto lo mismo, ¿el QRS es normal? No, no es normal el QRS, ¿verdad? Es un QRS así como que muy ancho, ¿verdad? Y miren lo que pasa aquí. Cuando yo veo esta disposición de los QRS, yo hablo de una taquicardia ventricular. Esta taquicardia ventricular, si es sin pulso, tengo que desfibrilarlo al paciente, ¿verdad? Se trata de un paciente que tiene una taquicardia con complejos QRS muy anchos, como vemos aquí en la imagen, pero si ustedes se dan cuenta, las ondas son muy similares, se parecen mucho la una a la otra, ¿sí? Pero el QRS está anchísimo, ¿verdad? Entonces, seguramente la frecuencia cardíaca de este paciente está a 200, a 180, ¿verdad? Entonces ustedes dicen esto es una taquicardia ventricular. Y esta taquicardia ventricular puede ser monomorfa o puede ser polimorfa. Miren, si es monomorfa, fácilmente ustedes se dan cuenta eh, a la vista, ¿verdad? Los complejos QRS que son muy anchos, más de 120 milisegundos, tienen la misma forma. Por eso es monomorfa. Pero en cambio, miren lo que pasa acá abajo. Acá unos tienen una forma, de pronto este segmento, este ciclo, tienen otra forma y luego vienen otros con otra forma, ¿verdad? Esto es una taquicardia ventricular polimorfa. Y esta taquicardia ventricular polimorfa puede ser de dos tipos. Pero bueno, yo creo que con que podamos identificar en el trazado, cuando ustedes colocan las paletas del DEA, antes de hacer la desfibrilación, ustedes colocan las paletas y dicen, ¿lo desfibrilo o no lo desfibrilo? Si ustedes encuentran este ritmo de fibrilación ventricular o este ritmo de taquicardia ventricular, adelante. Desfibrilen su paciente con 100 o con 200 joules, perdón, desde 120 hasta 200 joules, lo desfibrilan y inmediatamente seguimos con las compresiones si es que el paciente permanece sin pulso. Ahora, seguimos en este algoritmo. ¿El ritmo es desfibrilable? Sí. Encontré uno de los dos que acabamos de ver, ¿verdad? Y entonces lo descargo. Lo descargo al paciente, ya dije, con dosis de 120 o 200 joules, ¿sí? E inmediatamente empiezo con mi ciclo normal de la reanimación en 2 minutos. Las compresiones torácicas de alta calidad. Entre tanto, ¿verdad? Yo estoy, ya lo identifiqué el ritmo, descargué mi paciente, sigo con las compresiones y en ese tiempo, a la par, alguien del equipo, la enfermera, tiene que colocar un acceso vascular. A través de ese acceso vascular va a tomar muestras de laboratorio y se va a hacer la revisión de la vía aérea. Todo esto es simultáneo. Mientras ustedes están comprimiendo, están
cardiovirtiendo, la enfermera está ya canalizando 1, 2 vías, las que sean necesarias para poder empezar a hacer el análisis de este paciente. ¿Por qué se paró, verdad? ¿Cuál fue la causa que provocó el paro? Y entonces, nuevamente, acabamos nuestro ciclo, ¿verdad? De 2 minutos y otra vez coloco las palas del cardiodesfibrilador, ¿verdad? Y me pregunto nuevamente, ¿este ritmo es desfibrilable? Entonces, la respuesta es sí, porque resulta que el paciente sigue en taquicardia ventricular o sigue en fibrilación ventricular y entonces nuevamente lo descargo. Vamos ya por la segunda descarga de este paciente porque no sale de ese ritmo. Vamos con la segunda descarga y después de la segunda descarga, 2 minutos más de RCP. Pero ahora ya vamos a administrar, después de la segunda descarga, vamos a administrar la adrenalina cada 3 a cada 5 minutos. Considerar la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado para la vía aérea y para la capnografía. Entonces, miren, recién en la segunda descarga, lo que ya habíamos dicho inicialmente, recién en la segunda descarga administro la adrenalina. ¿Por qué? Porque el ritmo de paro es desfibrilable. Si el paciente tuviera un ritmo de paro no desfibrilable, la adrenalina va inicialmente. Es decir, no me espero la segunda descarga, sino que la inicio o la empiezo a administrar en cuanto yo empiezo a hacer mis compresiones torácicas de alta calidad. ¿Por qué? Porque en los ritmos desfibrilables tengo que esperarme a la segunda descarga, porque la epinefrina, la adrenalina, es una droga proarrítmica. Es decir, pudiera empeorar la arritmia del paciente. Entonces, si ya tenemos un paciente que está con una taquicardia ventricular o con una fibrilación ventricular, de pronto, administrando de inicio la adrenalina, pudiéramos empeorar esa arritmia y el paciente no va a salir de la arritmia, ¿verdad? Entonces, por eso siempre me doy chance a la segunda descarga, porque pudiera ser que con la primera descarga ya el paciente salió de ese ritmo y de pronto se torna en un ritmo sinusal, entonces no he necesitado la adrenalina, pero generalmente si se la utiliza, casi siempre la utilizamos. Entonces estamos en la segunda descarga. En la segunda descarga ya empiezo a administrar la primera dosis de adrenalina y de ahí en adelante alguien de mi equipo tiene que irnos diciendo, ya son 3 minutos de la primera dosis de adrenalina. ¿Para qué? Para continuar con la segunda dosis, con la tercera dosis, con la cuarta dosis, ¿verdad? Entonces, alguien del equipo tiene que ir tomando el tiempo de administración de adrenalina porque tendremos que hacerlo. La recomendación dice de 3 a 5 minutos. Una buena alternativa sería hacerlo cada 4 minutos, ¿sí? Que sería un promedio. Y siempre estamos buscando las causas reversibles de este paciente que hizo un paro cardiorrespiratorio. Entonces, si yo estoy comandando el paro, yo de pronto le digo al interno, por favor, tú encárgate de controlar el tiempo de cuando iniciamos la reanimación. Tú, por favor, te encargas de controlar el tiempo de cuando nos toca administrar la segunda dosis de adrenalina, ¿verdad? Y les voy asignando funciones al equipo y por eso digo es que esto es un entrenamiento que tiene que ser siempre actualizado para que podamos tener resultados óptimos. Y le digo a otra persona, le digo al médico residente, por favor, averigua qué fue lo que le pasó al paciente, por qué el paciente hizo un paro cardiorrespiratorio, obviamente cuando hay el escenario para poder averiguar. Y entonces yo siempre estoy averiguando las causas reversibles del paro, que son las H's y las T's. Entonces eso es algo que lo vamos a tener en mente siempre. A ver, lo estoy reanimando al paciente. Está hipovolémico, tiene hipoxia, será por acidosis metabólica, es decir, hay muchos hidrogeniones, está con hipo o hipercalemia, está hipotérmico, la tensión arterial, tiene un neumotórax, tiene un taponamiento cardíaco, viene con intoxicado, tiene una trombosis pulmonar, tiene una trombosis coronaria. Entonces yo tengo que ir despejando o tratar de despejar, ¿verdad? O buscar cuál es la etiología del paro cardiorrespiratorio de ese paciente y para eso yo tengo que descartar 5 H's y 5 T's.
Entonces, como el reanimador no puede dedicarse a hacer eso en ese momento, le asigna a un integrante del equipo, por favor, averigua qué fue lo que pasó con el paciente, tratemos de conocer la etiología, porque si el paciente de pronto está hipovolémico, entonces, aparte de la reanimación, lo que el paciente necesita es volumen, entonces darle volumen lo más pronto posible, ¿verdad? Y así para ir tratando la causa del paro. Entonces vamos por la segunda descarga, primera dosis de adrenalina y nuevamente coloco las paletas y el paciente sigue en ritmo desfibrilable. Entonces, como sigue en ritmo desfibrilable, lo descargo al paciente y después de la descarga empiezo nuevamente 2 minutos más de RCP. Pero ahora, si el paciente sigue en este ritmo, ya no voy a... la adrenalina, acuérdense, la voy a administrar siempre. Esa, desde que la empecé, cada 3 minutos. Pero en esta ocasión, en la tercera descarga, si el paciente sigue con este ritmo, voy a administrar amiodarona o lidocaína. ¿Qué dosis de amiodarona? 300 miligramos intravenoso. Puede ser diluido en unos 200 ml de solución salina y le pasamos a nuestro paciente. Después de eso, hacemos otra vez lo mismo. Ya han pasado los 2 minutos del RCP. Otra vez, ritmo desfibrilable, sí, ¿verdad? Continuar con el RCP. Siempre que se tenga una fibrilación o una taquicardia ventricular, hay que desfibrilar, siempre. Ustedes pueden poner las paletas 10 veces y si el paciente sigue en ritmo desfibrilable, adelante, adelante, adelante. Desfibrilan, desfibrilan, desfibrilan y continuamos con el RCP. Ahora, alguien dirá, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Cuántas veces vamos a hacer lo mismo? ¿Cuántas descargas le vamos a dar al paciente? A ver, la guía no te pone, no nos da un tiempo ni nos da un número de ciclos. No nos dice, a ver, si usted ha llegado a la descarga 5, ya, ahí lo deja el paciente, ya no va a funcionar. No, 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 no. Eso depende de ustedes, eso depende del equipo de salud que está abordando a ese paciente, ¿verdad? Y cuándo decidir la reanimación, cuándo decidir suspender o parar la reanimación, lo dirá la persona que está dirigiendo o comandando la reanimación, ¿sí? No tenemos un tiempo estándar establecido. Ahora, hasta allí es lo que se hace con el paciente en ritmo desfibrilable, ¿ya? Ahora vamos a ver el paciente en ritmo no desfibrilable. Ya veo que estoy con el tiempo allí, ¿no? Entonces, bueno, esto pasémoslo rápidamente. Ritmo no desfibrilable identificado en el hospital. Entonces, ¿cuáles pueden ser estos ritmos? Los que ya dijimos, asistolia y actividad eléctrica sin pulso, ¿verdad? Aquí es súper importante. Ustedes ponen las paletas y ven una línea, no lo desfibrilo. Ustedes ven actividad eléctrica, pero el paciente no tiene pulso y esa actividad eléctrica es diferente a los ritmos que ya vimos anteriormente, ese paciente no se desfibrila, ¿verdad? Y aquí sí iniciamos la adrenalina inmediatamente. Yo le veo que el paciente está en esos dos ritmos, adrenalina, por favor, y compresiones, compresiones, compresiones durante 2 minutos, ¿verdad? Y hacemos lo mismo, canalizamos la vía, empezamos la adrenalina cada 3 o cada 5 minutos, valoramos si ese es el momento para poder hacer una intubación y obviamente le voy a designar a una persona que tenga destreza en vía aérea, pero yo no puedo detener las compresiones para que alguien venga y lo intube al paciente, no, la protección de la vía aérea, la intubación del paciente se debe de hacer incluso con el paciente realizándose las compresiones torácicas. Siempre vamos a estar buscando las causas reversibles del paro de ese paciente y este es el ritmo de asistolia, ¿verdad? Miren, de repente hay 2 complejos que pueden ser considerados como actividad eléctrica, ¿verdad? Pero luego viene esta línea, ¿sí? Y eso pues se considera asistolia. Aquí la recomendación es realizar un protocolo de línea isoeléctrica, es decir, bueno, en el EKG, miren, aquí la pregunta va a ser la misma. ¿Hay QRS normales? Pues no, no los hay, ¿verdad? Lo que tenemos es una línea isoeléctrica, pero antes de considerar la asistolia, ustedes deben descartar que no se haya desconectado uno de los electrodos del paciente. Cuando ustedes ven este trazo, revisen inmediatamente derivaciones precordiales periféricas, aumentan la ganancia del EKG.
del cardiodesfibrilador. El cardiodesfibrilador tiene una teclita que dice así, SG size. Entonces ustedes le aumentan para ver si evidentemente no es que el paciente tiene un milivoltaje, sino que el paciente efectivamente esté en asistolia. Puede ser un error del equipo, entonces revisamos rápidamente las conexiones del equipo. Y obviamente el requisito es que el paciente no tenga pulso. Si hemos descartado todo esto y el paciente no tiene pulso, con este trazado el paciente está en asistolia. Y el otro ritmo que no se cardiodesfibrila, que no se desfibrila, perdón, es la actividad eléctrica sin pulso, que miren, son como complejos hasta normales, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí como que un ritmo normal. ¿Por qué? Porque esa es una actividad eléctrica, pero si mi paciente no tiene pulso, ¿verdad? No responde, no respira, el paciente está en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, esta actividad eléctrica sin pulso es la presencia de alguna actividad eléctrica, pero que no se palpe el pulso y que no se parece ni a la fibrilación ventricular ni a la taquicardia ventricular que ya vimos con anterioridad. Entonces, cuando ustedes identifican eso, es el ritmo desfibrilable. No es desfibrilable, que este es el caso, ¿verdad? 2 minutos de RCP, estamos buscando siempre las causas reversibles. Y así como en el ritmo desfibrilable, lo que no puede faltar es la desfibrilación, acá en este ritmo que es no desfibrilable, siempre mantengamos las siguientes órdenes críticas. Adrenalina, como ya dijimos desde el inicio, cada 4 minutos, un bolo de líquidos por si el paciente tiene hipovolemia. Por eso digo, dependerá siempre y nos ayuda mucho la persona que está buscando las causas reversibles de ese paro. Una glucometría, desvestir al paciente para observar de pronto algún trauma evidente e iniciar las compresiones torácicas de forma inmediata. Allí creo que hemos concluido con el RCP avanzado, tanto para los ritmos desfibrilables como para los no desfibrilables. Acá solamente esto es un aporte extra por si nos falta complementar cómo es la farmacoterapia. Aquí está la dosis de la adrenalina que la hemos insistido, la dosis de la amiodarona. La primera dosis va a ser un bolo de 300 miligramos como el que vimos en la tercera descarga y la segunda dosis va a ser 150 miligramos a los 3 o 5 minutos o si el paciente persiste en ese ritmo podemos utilizar lidocaína en la dosis que estamos señalando acá, ¿ya? Algo también que les quería compartir que me pareció interesante es la vía aérea avanzada. Acuérdense que el paciente que no está intubado, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 10, ¿no es cierto? Pero una vez que ya tengamos una vía aérea avanzada, el paciente ya está intubado, una ventilación, la recomendación es una ventilación cada 6 segundos. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ¿verdad? Es decir, 10 ventilaciones por minuto con compresiones torácicas continuas. Es decir, que ya no detenemos las 32, 32, porque el paciente ya está intubado. Entonces son compresiones, compresiones, compresiones torácicas de 100 a 120 y ventilamos a nuestro paciente 10 veces por minuto. Y como siempre, en el paro cardíaco estamos hablando del retorno de la circulación espontánea. ¿A qué llamamos retorno de la circulación espontánea? Cuando el paciente tiene pulso y tiene presión arterial, cuando hay un aumento abrupto y sostenido del ETECO, miren por sobre 40, y cuando hay ondas de presión arterial espontánea, cuando podemos canalizar una línea arterial y esa línea arterial tiene unas ondas, ¿verdad? Que son, digamos, estables, ¿verdad? Para indicar que el paciente tiene una presión arterial normal o por lo menos una media mayor de 60. Eso es recuperación de la circulación espontánea. Entonces aquí otra vez para recordarles, porque creo que esto es lo más importante de la guía, reconocer el ritmo desfibrilable, ¿verdad? Esta es la taquicardia ventricular sin pulso, porque si tuviera pulso el manejo ya no es el mismo, y la fibrilación ventricular. Y los no desfibrilables son la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Entonces vean ustedes, siempre va a ser el signo, digamos, o la identificación desfibrilo y aquí no desfibrilo, ¿ya? Ahora, esto ya es como que lo último, esto ya es lo final. Miren ustedes, si es que yo les pregunto y de hecho, no sé, Adriana Maza, ¿me puedes ayudar, Adriana, de qué se trata este trazado?
Mira, le pusimos a un paciente que está en paro. ¿De qué se trata este trazado? Ya se trata eso sobre, ese es un ritmo que sí es desfibrilable. Ya, ¿qué puede ser esto? ¿Una Eh, taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular? una fibrilación ventricular. Como está así toda desordenada, toda caótica, no tiene el ritmo como que yo creo que es una fibrilación, ¿verdad? Entonces sí, a este paciente evidentemente lo desfibrilamos. Y mira, cuando lo desfibrilamos con 200 joules a este paciente, ocurre esto, ¿ya? Ocurre esto, es decir, el paciente vuelve a sinusal con una frecuencia cardíaca de 108, tiene una presión arterial de 85-60, acuérdate que estaba en paro, está saturando 98% y mira, el ETECO está en 50, es decir, es un paciente que eh, evidentemente volvió o recuperó la circulación espontánea. Entonces, algo adicional es de que cuando nosotros estamos interviniendo en un paciente que tiene una parada cardiorrespiratoria, no cambiemos esto que nos han enseñado desde siempre, el A, B, C, D. Y cada integrante del equipo tiene una letra. A uno le asignas la A, al otro el B, al otro el C y al otro el D para que tu reanimación sea exitosa. Entonces yo le digo al uno, tú te vas a la A, que es la vía aérea, porque conozco que tiene destrezas en el manejo de la vía aérea, y a la persona 2 del equipo le digo, tú por favor, te vas con la letra B, es decir, necesito que le ayudes al uno, al que tiene la letra A garantizar esta vía aérea y tú te encargas de la capnografía de ese paciente, de verificar que el tubo endotraqueal esté bien, que el paciente esté bien intubado y de fijar ese tubo endotraqueal. A la persona 3 que está en la reanimación se encarga de la circulación, es decir, canalizar las vías, tomar las muestras y poner la medicación. Y a la persona 4, que es la D de diagnóstico diferencial, lo mandamos a que busque 5H y 5 Ts. Ahora, para finalizar, ¿de qué se trata entonces este ritmo de aquí, de otro paciente que está en paro? Esta es una asistolia, ¿verdad? Entonces esto no es asistolia y el paciente no tiene pulso, ¿sí? Entonces, ¿qué hago aquí? Con este paciente, en cambio, no desfibrilo, empiezo con amiodarona y el algoritmo normal. Hasta allí, mi presentación, chicos, he tratado de resumirla y espero que haya cumplido con sus expectativas y que haya sido de aporte para para su formación. Les agradezco mucho por la atención, les agradezco mucho por la invitación y siempre estoy a las órdenes, presta a colaborar con ustedes. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Tenemos una preguntita que nos llegó al chat y nos dice que si existe alguna indicación específica para la elección entre 120 o 200 joules. La verdad que no. La guía de ahora dice 200 joules. 200 joules. Al paciente no le va a ir mejor por darle 300 joules, ¿sí? Tampoco le va a ir peor por darle 120 joules. Dependerá mucho también de la máquina que ustedes tengan. Si ustedes ya lo analizan rápidamente, así le hacen un chequeo visual al DEA y ustedes ven que tiene de 120 a 200 joules, váyanse con los 200 joules, ¿sí? Tampoco es que si es que la primera descarga le doy con 120 y el paciente no salió, entonces ahora sí en la segunda le voy a dar 200 para que salga. No, 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 no. La recomendación siempre va a ser los 200 joules. Pero si es que ese DEA no tiene 200 joules, empiecen con 120 y manténganse así. Lo importante es que lo puedan cardiodesfibrilar. Ya, esa fue la única preguntita que nos llegó. ¿Listo? De parte de todo el comité organizador y de los asistentes, queremos agradecerle enormemente por esta magnífica presentación y observamos que prácticamente nos quedó todo claro ya que no existen ningún tipo de preguntas y entendemos que son temas muy valiosos para implementar ya tanto sea en nuestra vida personal como profesional. Muchísimas gracias, doctora. A las órdenes siempre, chicos. Un gusto. Muchas gracias.